Las poderosas patas de noche devoraban la distancia entre los edificios mientras Karim cabalgaba por la caótica ciudad. Los dos miembros del gremio oscuro que lo habían estado persiguiendo finalmente se habían rendido. Sus cuerpos infectados eran incapaces de igualar la velocidad sobrenatural de noche. Karim los vio regresar hacia la arena de combate de la Academia Abrión, probablemente para unirse a lo que fuera que estuviera sucediendo allí. A medida que avanzaban por las calles, Karim observaba el estado de la ciudad con sus ojos de dragón. Pequeñas peleas estallaban aquí y allá. Agentes del gremio oscuro atacaban lugares al azar, los caballeros respondían y los ciudadanos huían llenos de pánico. Sin embargo, los ataques parecían dispersos, casi desganados. Están dispersando a los caballeros. El verdadero asalto está en la arena de combate. Todo lo demás es solo una distracción. La estrategia era brutalmente efectiva. Al atacar múltiples lugares de forma simultánea, el gremio oscuro obligó a las fuerzas militares del reino a dividir sus números. Los caballeros se apresuraron a proteger a los civiles en varios puntos de la ciudad, lo que dejó menos defensores en un solo lugar, incluida la academia, que debería haber sido el sitio más protegido de Abrión. Antes de dirigirse a la academia, Karim tomó una decisión. Tiró de la crin de noche y la guió hacia un destino diferente. «Primero al salón de artes marciales», dijo. «Solo tomará un minuto». El área que rodeaba el salón de artes marciales estaba inquietantemente silenciosa. La mayoría de los caballeros se habían dirigido a la arena de combate para ayudar con el ataque o se habían retirado a las murallas fortificadas de la academia. Los pocos que quedaban estaban dispersos por la ciudad, respondiendo a varios incidentes. Este distrito en particular nunca había estado muy poblado. Ahora, con el ataque en marcha, estaba completamente desierto. No se veía un alma en las calles. Karim se bajó del lobo frente al salón y se giró hacia Noche. «Quédate aquí y vigila. Si ves que alguien se acerca, quien sea, avísame de inmediato». Noche asintió con la cabeza, con sus ojos brillantes recorriendo las calles vacías. Karim empujó la puerta del salón de artes marciales y se dirigió directamente a la habitación trasera, el almacén del anciano. La culpa le remordió la conciencia mientras cruzaba el umbral. «Lamento esto, anciano», murmuró Karim para sí mismo. «Pero es una emergencia. Te lo explicaré todo más tarde». Sus actuales guanteletes de nivel intermedio no iban a ser suficientes para lo que se avecinaba. Karim había aprendido esa dolorosa lección durante su pelea con Verdugo. Necesitaba mejor equipo, pero no había tiempo para ir a cazar cristales de bestia ni para visitar herreros. Fue entonces cuando recordó el comentario del anciano sobre tener un mejor equipo disponible. El instructor de artes marciales había mencionado que podría haberle dado a Karim un equipo superior, pero había decidido no hacerlo, preocupado de que los otros estudiantes lo consideraran un favoritismo injusto. Bueno, la justicia era un lujo que Karim no podía permitirse en este momento. Se movió rápidamente por el almacén, apartando montones de equipo de entrenamiento y armas viejas. El anciano era un acumulador que había coleccionado equipo durante décadas y la habitación estaba llena de un caótico surtido de objetos. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Al fondo de la habitación, parcialmente oculto bajo una lona, había un montón de armas, espadas, lanzas, hachas y más. Pero lo que inmediatamente llamó la atención de Karim fue un par de guanteletes que reposaban sobre el montón. Los guanteletes eran hermosos en su mortal simplicidad. Un metal plateado formaba la base, con un borde negro a lo largo de todos los filos. Unas aletas estriadas se extendían desde cada lado, lo que sugería que habían sido fabricados con algún tipo de monstruo marino, probablemente algo con apéndices naturalmente blindados. Karim los recogió y probó el peso. Eran más pesados que sus guanteletes actuales, pero aún manejables. La artesanía era claramente superior, probablemente de nivel avanzado, tal vez incluso más alto. «Estos servirán», dijo Karim con satisfacción en su voz. Abrió su vacío infinito y guardó los guanteletes dentro del espacio dimensional. Pero entonces Karim se detuvo y miró todas las otras armas esparcidas sobre la mesa y el suelo. Sus amigos estaban en peligro. Carlos había ido solo a la enfermería. Gabriel, Silvia y Marta estaban atrapados allí con quién sabe cuántos enemigos. Los demás seguían en la arena de combate, luchando por sus vidas. Necesitarían armas.
Buenas armas. Karim tomó una decisión. Empezó a agarrar sistemáticamente cada arma a su alcance y a arrojarlas a su vacío infinito. Espadas, dagas, lanzas, hachas, mazas. Si tenía filo o podía infligir daño, Karim se lo llevaba. La mayoría de las armas eran de nivel intermedio, pero todas eran de buena calidad, muy superiores al equipo estándar de la academia. En 2 minutos, Karim había vaciado todo el arsenal. El anciano probablemente se enfurecería cuando descubriera el robo, pero Karim se ocuparía de eso más tarde. En este momento, la supervivencia de sus amigos era lo único que importaba. Salió corriendo del almacén y volvió afuera, donde Noche esperaba. ¡A la academia! ¡A toda velocidad! Noche aulló y se lanzó hacia adelante, con su forma de sombra desdibujándose mientras aceleraba a máxima velocidad. En la enfermería bajo la arena de combate, Gabriel, Silvia y Marta se habían visto acorralados sin darse cuenta. Más de 20 estudiantes infectados se habían levantado de sus catres y cada uno de ellos parecía completamente sin vida. Los ojos en blanco, los movimientos bruscos y descoordinados, las expresiones vacías como máscaras de la muerte. 6 miembros del gremio oscuro estaban cerca de la entrada y sonreían mientras observaban la situación con placer sádico. Los pocos doctores reales que quedaban habían dejado de tratar a los pacientes y retrocedían lentamente, con el terror evidente en sus rostros. De repente, uno de los doctores perdió los estribos por completo. Corrió desesperadamente hacia la salida, con su bata blanca ondeando detrás de él. Al principio, pareció tener éxito. Pasó corriendo junto a varios estudiantes infectados y no mostraron ninguna reacción. Incluso cuando tropezó accidentalmente con uno, el estudiante simplemente se tambaleó, recuperó el equilibrio y se quedó allí inmóvil. El doctor estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando uno de los miembros del gremio oscuro levantó lentamente la mano y señaló directamente al hombre que huía. «Atrápenlo», ordenó el miembro del gremio oscuro con una voz casi aburrida. El efecto fue inmediato y horrible. Todos los estudiantes infectados en la habitación se giraron de repente hacia el doctor en perfecta sincronía. Luego cargaron, no corriendo, sino moviéndose con ese horrible andar arrastrado y con los brazos extendidos como depredadores. Se abalanzaron sobre el doctor antes de que pudiera llegar a la salida. Los gritos del hombre fueron interrumpidos cuando docenas de manos lo agarraron, lo derribaron y lo destrozaron. Partes del cuerpo volaron por el aire. Un brazo por aquí, órganos por allá. La sangre salpicó las paredes y el suelo blancos. El ataque completo duró menos de 10 segundos. Cuando los estudiantes infectados se alejaron de lo que quedaba, no había suficiente del doctor como para poder identificarlo. «No puede ser», susurró Marta con el rostro pálido. «No puede ser». Los otros miembros del gremio oscuro también levantaron las manos, cada uno apuntando a diferentes grupos de doctores sobrevivientes. «Mátenlos a todos», ordenaron a coro. Los estudiantes infectados obedecieron al instante y se apartaron de Gabriel y sus amigos para atacar a los doctores esparcidos por la habitación. Más gritos llenaron el aire. Uno de los estudiantes infectados, un chico que Gabriel reconoció de sus clases de combate, se giró de repente hacia ellos. Sus ojos vacíos se fijaron en el rostro de Gabriel y se abalanzó hacia adelante con los brazos colgando en ángulos extraños. La mano de Gabriel se movió hacia su espada por instinto, sacó la hoja y se preparó para cortar al estudiante atacante por la mitad. «Gabriel, no», gritó Silvia desesperadamente. «Todavía están vivos, son nuestros compañeros». En el último segundo posible, Gabriel retiró su golpe y en su lugar dio un puñetazo, con su puño conectando con la mandíbula del estudiante. El chico infectado salió volando hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Pero se levantó de inmediato, con la mandíbula rota colgando en un ángulo antinatural, y avanzó de nuevo arrastrándose. «¿Y qué diablos quieres que haga?», gritó Gabriel frustrado mientras agarraba al estudiante por el cuello y lo mantenía a distancia mientras el chico arañaba inútilmente sus brazos. Los ojos de Silvia examinaban la habitación desesperadamente, analizando su situación. «Estoy bastante segura de que todavía están vivos, todavía son humanos debajo de la infección. Sus cuerpos están siendo controlados, pero matarlos sería un asesinato. Solo tenemos que salir de aquí por ahora».
Su mirada se fijó en la puerta de salida al otro lado de la habitación, más allá de docenas de estudiantes infectados y 6 miembros del gremio oscuro. «No podemos irnos todavía», protestó Marta de inmediato. «¿Y qué pasa con Monk? Todavía está en la sala de operaciones. No podemos simplemente abandonarlo». Silvia hizo los cálculos en su cabeza. Aproximadamente 100 estudiantes infectados. 6 miembros del gremio oscuro que podían comandarlos. De su lado, 3 luchadores, uno de los cuales se especializaba en combate a distancia y no estaba equipado para peleas cuerpo a cuerpo. Sus posibilidades de supervivencia mientras rescataban a una persona inconsciente y gravemente herida eran casi nulas. Pero Silvia ni siquiera consideró dejar a Monk atrás, ni por un solo latido. «Iremos a salvarlo primero», dijo Silvia con firmeza. «Nadie se queda atrás». El tiempo se agotaba. En este momento la mayoría de los estudiantes infectados estaban concentrados en atacar a los doctores restantes, destrozándolos con una eficiencia aterradora. Pero pronto todos los doctores estarían muertos, y entonces toda esa hambre sin sentido se volvería hacia Gabriel, Silvia y Marta. «Sé que dije que no podías matarlos», dijo Silvia rápidamente, con su mente táctica trabajando en sus opciones. «Pero eso no significa que no puedas incapacitarlos. Gabriel, apunta sus articulaciones, rodillas, codos, cualquier cosa que les impida volver a levantarse. Romper huesos es aceptable. Marta, haz lo mismo. Sé que el combate cuerpo a cuerpo no es tu especialidad, pero sus tiempos de reacción parecen significativamente más lentos de lo normal. Solo mantén la distancia y ataca los puntos vulnerables». Gabriel asintió y luego pateó al estudiante que sostenía directamente en ambas rótulas. 2 chasquidos espantosos resonaron en la habitación. El estudiante se derrumbó en el suelo, incapaz de ponerse de pie, con las piernas dobladas en ángulos extraños. Ahora solo podía retorcerse en el lugar, con los brazos todavía extendidos, pero con el cuerpo incapaz de avanzar. «¿Todos listos?», preguntó Silvia, sacando su espada. Gabriel y Marta asintieron, con las armas desenvainadas. «Entonces, vamos por nuestro amigo», dijo Silvia. Cargaron juntos hacia la sala de operaciones, donde yacía Monk vulnerable, con un centenar de estudiantes infectados y 6 comandantes del gremio oscuro interponiéndose entre ellos y su objetivo. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Monk yacía en la cama de hospital, en la sala de operaciones privada. Sentía su cuerpo extrañamente ligero, desconectado. La vista se le nublaba en los bordes, un síntoma de la grave pérdida de sangre. Sabía que los doctores lo habían operado. Sentía el tirón de las suturas frescas en el pecho, justo donde la flecha lo había atravesado. «Al menos estoy vivo. Eso ya es algo». Haciendo un esfuerzo enorme, Monk levantó los brazos y los colocó con cuidado sobre la herida vendada. Los doctores habían hecho un excelente trabajo. El sangrado se había detenido por completo y el dolor era soportable gracias a los calmantes que le habían administrado. Lo único que Monk quería ahora era cerrar los ojos y dormir. Su cuerpo le pedía a gritos descansar, recuperarse, escapar a la inconsciencia donde el dolor no pudiera seguirlo. Pero justo cuando sus párpados comenzaban a ceder, unos sonidos al otro lado de la cortina lo hicieron detenerse. La cama estaba rodeada por delgadas cortinas blancas que garantizaban la privacidad de los pacientes, el protocolo estándar del hospital de la Academia Abrión. A través de la tela traslúcida, Monk podía ver sombras moviéndose. Distinguió 3 figuras, cada una con una túnica larga y sosteniendo lo que parecían ser portapapeles. «Deben de ser los doctores. Vienen a revisar mis signos vitales o algo». Entonces, una de las 3 figuras sacó un objeto diferente. Era largo, delgado, metálico. Definitivamente no era un portapapeles ni un instrumento médico. La sombra levantó el objeto y arremetió con una estocada violenta. El objeto se hundió en el estómago de otra sombra. Incluso a través de la cortina, Monk pudo ver cómo el cuerpo de la víctima se sacudía con el impacto. El atacante retiró el arma y luego le rebanó la garganta a la segunda víctima. Ambas sombras se desplomaron. El corazón de Monk comenzó a golpear con fuerza su pecho. La adrenalina inundó su sistema, superando momentáneamente el agotamiento y el dolor. Se palpó el cuerpo frenéticamente, buscando armas, su armadura, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Los doctores le habían quitado todo su equipo durante la cirugía.
Solo llevaba una bata de hospital verde y delgada que se ataba por la espalda. Incluso sus dagas gemelas, armas que había llevado desde que se unió a la academia, habían desaparecido. La mente de Monk trabajaba a toda velocidad. Sus ojos recorrieron rápidamente el pequeño espacio delimitado por las cortinas, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma. El único objeto a su alcance era un vaso de agua sobre la mesa de noche junto a su cama. Al otro lado, la figura restante, la que acababa de asesinar a 2 personas, comenzó a moverse hacia el cubículo de Monk. Los pasos se acercaban, lentos y seguros. Las anillas de la cortina rasparon la barra de metal mientras alguien comenzaba a descorrerla. Monk tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró el vaso, vació el agua en el suelo junto a su cama y luego se recostó y cerró los ojos, forzando su respiración a volverse más lenta y profunda. Mantuvo el vaso vacío oculto contra su cuerpo. La cortina se abrió por completo. Un hombre vestido con una bata blanca de doctor entró, con una daga ensangrentada en su mano derecha. Miró al adolescente que yacía inmóvil en la cama y sonrió. «Vaya, parece que mi trabajo se acaba de volver más fácil», dijo el hombre, con la voz cargada de satisfacción. Caminó despreocupadamente hacia la cama de Monk, completamente relajado. Al dar un paso, su pie pisó algo mojado. El hombre bajó la vista confundido al ver el pequeño charco de agua en el suelo. ¿Pero qué? Esa distracción momentánea fue todo lo que Monk necesitó. Los ojos de Monk se abrieron de golpe. En un movimiento explosivo, se incorporó y lanzó el vaso con toda la fuerza que su cuerpo herido pudo reunir. El vaso impactó contra el costado de la cara del hombre con una fuerza tremenda. El vaso se hizo añicos. Decenas de fragmentos afilados se clavaron en la piel del hombre, su mejilla, la sien y alrededor de su ojo. La sangre comenzó a correr por su rostro de inmediato. El hombre gritó y tropezó hacia atrás, dejando caer su daga mientras sus manos iban instintivamente a su cara. «¡Mi ojo! ¡Maldito mocoso! ¡Te mataré!» Monk rodó fuera de la cama, ignorando el dolor agudo de su herida en el pecho. Su mano se disparó para agarrar el trozo más grande de vidrio roto del suelo, una pieza de unos 10 centímetros de largo con una punta terriblemente afilada. El hombre todavía tropezaba, medio ciego, cuando Monk le clavó el trozo de vidrio en el costado del cuello con ambas manos. La sangre brotó de la herida, salpicando la bata de hospital y la cara de Monk en un arco carmesí caliente. El ojo sano del hombre se abrió de par en par, lleno de sorpresa e incredulidad. Intentó hablar, pero solo salieron sonidos burbujeantes. Sus manos se aferraron débilmente al vidrio que sobresalía de su cuello. Luego, su mirada se perdió y se desplomó en el suelo, muerto. Monk se quedó allí, congelado, mirando sus manos cubiertas de sangre. Le temblaban incontrolablemente, con espasmos tan violentos que apenas podía controlar sus brazos. El trozo de vidrio se le escapó de los dedos y tintineó en el suelo. A su alrededor yacían 3 cuerpos, todos muertos, todos desangrándose sobre las baldosas blancas. «Lo maté», susurró Monk para sí, con la voz hueca y lejana. «De verdad lo maté. Maté a otra persona». Había matado bestias mágicas antes, criaturas que intentaban comérselo a él o a sus amigos. Eso era supervivencia y nunca le había afectado demasiado. Pero esto era diferente. Era un ser humano, alguien que tenía una familia en algún lugar, amigos, un pasado, sueños, miedos. Y Monk había acabado con todo eso, para siempre. «De verdad lo maté», repitió Monk con la voz quebrada. Sentía las piernas débiles, la habitación le daba vueltas. De repente, la puerta de la sala de operaciones se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Silvia, Marta y Gabriel entraron corriendo, con las armas desenvainadas y listos para el combate. «¡Monk!», gritó Marta en el momento en que lo vio. Ni siquiera miró los cuerpos en el suelo. Toda su atención estaba en Monk, de pie, cubierto de sangre de la cabeza a los pies, su cuerpo temblando como una hoja en una tormenta. Corrió hacia él y empezó a revisarlo en busca de heridas. «¿Estás herido? ¿De dónde sangras? Monk, háblame». Entonces se dio cuenta, la sangre no era suya. Bueno, la mayor parte no lo era. La herida de su pecho sangraba un poco por el esfuerzo, pero el resto de la sangre provenía del cadáver a sus pies.
Marta sintió todo el cuerpo de Monk temblar bajo su tacto. Podía oírlo murmurar algo una y otra vez. Lo maté. De verdad lo maté. Maté a otra persona. De pronto, Marta lo comprendió todo. Era la primera vez que Monk le quitaba la vida a un humano. Y solo tenía 17 años, todavía un niño en muchos sentidos, forzado a tomar una decisión imposible entre su propia supervivencia y su inocencia. Sin decir nada, Marta estrechó a Monk en un fuerte abrazo, rodeándolo con sus brazos y sosteniéndolo mientras su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. «Está bien, Monk», le susurró al oído, con su propia voz cargada de emoción. «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Está bien. Te prometo que está bien». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Monk, empapando el hombro de Marta. El temblor de su cuerpo se intensificó antes de comenzar a disminuir, lenta y gradualmente. Gabriel ya había pasado junto a ellos, recogiendo rápidamente el equipo de Monk de donde los doctores lo habían guardado. Regresó con la armadura, las armas y la ropa de Monk en sus brazos. «Cámbiate y ponte esto, rápido», dijo Gabriel con voz urgente. Entendía por lo que Monk estaba pasando. El propio Gabriel había quitado vidas recientemente, y el peso de aquello nunca te abandona del todo. Monk asintió, aturdido, y se movió hacia otra cama, una que no estuviera empapada de sangre. Descorrió la cortina a su alrededor para tener privacidad y comenzó a quitarse la bata de hospital ensangrentada con movimientos mecánicos. Silvia vigilaba la puerta, con el cuerpo tenso y lista. «Tenemos que movernos rápido. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que...» «¿Antes de qué?», preguntó Monk desde detrás de la cortina. «Antes de que todo el hospital de la Academia Brión venga por nosotros», respondió Silvia sombríamente. «El gremio oscuro ha convertido a la mayoría de los estudiantes heridos en... algo. No tenemos tiempo para explicar». «¡Solo apúrate!». Monk salió un momento después, completamente vestido y armado, aunque sus manos todavía temblaban ligeramente mientras agarraba sus dagas gemelas. «Estoy listo». «Entonces, vámonos», dijo Gabriel. Los cuatro salieron de la sala de operaciones a un pasillo estrecho que solo conducía en una dirección, de regreso a la sala médica principal de donde habían venido. No había otra salida, ninguna ruta alternativa. Toda la instalación médica está construida justo debajo de la arena de combate de la Academia Brión, explicó Silvia mientras avanzaban rápidamente. La única salida es volver a través de la sala principal y luego subir las escaleras hasta la superficie. Desde allí, podemos escapar a la ciudad o volver a la arena de combate. ¿Estás diciendo que tenemos que volver a pasar por esa sala llena de estudiantes infectados?, preguntó Marta, con el rostro contraído por una mezcla de asco y preocupación. «Me temo que sí», confirmó Silvia. Llegaron a la puerta que conducía de nuevo a la sala médica principal. Gabriel puso la mano en el pomo, pero se detuvo y miró a sus amigos. ¿Todos listos? Marta agarró su arco con fuerza. «Tan lista como puedo estarlo». Monk respiró hondo y asintió. «Hagámoslo». Gabriel abrió la puerta. Lo que vieron al otro lado hizo que cada instinto en sus cuerpos les gritara que dieran media vuelta y huyeran. Toda la sala médica se había transformado en una escena de pesadilla. Cerca de 100 estudiantes estaban dispersos por la gran sala. En el momento en que se abrió la puerta, todas sus cabezas se giraron en perfecta sincronía hacia el sonido. 100 pares de ojos en blanco y sin vida se clavaron en Gabriel, Silvia, Marta y Monk. Los rostros de los estudiantes infectados estaban completamente inexpresivos, sin mostrar reconocimiento, emoción ni humanidad alguna. Pero sus ojos ardían con una pura e irracional sed de sangre. Y toda esa hambre ahora estaba completamente enfocada en los 4 amigos parados en la puerta. «¿Qué demonios está pasando?», susurró Monk, con voz apenas audible. El choque de acero contra acero resonaba por las calles, fuera de la arena de combate de la Academia Brión. Los caballeros luchaban desesperadamente contra los agentes del gremio oscuro con una misión clara: proteger a los civiles que huían y escoltarlos a salvo hasta los muros fortificados de la Academia. Los miembros del gremio oscuro que peleaban afuera no eran tan poderosos como los que estaban dentro de la arena.
La mayoría no había consumido el líquido morado que infectaba a sus huéspedes con la plaga sombría y les otorgaba habilidades físicas mejoradas. Aún así, eran peligrosos y luchaban en igualdad de condiciones con los caballeros de Abrión. La única razón por la que la evacuación tenía éxito se debía a su superioridad numérica. Los caballeros superaban a las fuerzas del gremio oscuro en una proporción de 2-1 en las calles, lo que les permitía crear corredores de protección por los que los aterrorizados ciudadanos podían huir. «¡Sigan moviéndose!», gritó un capitán de los caballeros a un grupo de civiles. «¡No se detengan! La academia está a solo 3 cuadras». «¡Mi hija!», gritó una mujer mirando hacia la arena. «Todavía está adentro, en alguna parte». «La encontraremos», prometió el capitán, aunque su expresión era sombría. «Ahora, pónganse a salvo. Vayan». Dentro del complejo de la arena, Carlos corría a toda velocidad por los pasillos, girando su arma de cadena en una mano mientras recorría los sinuosos pasadizos. La desesperada advertencia de Karim resonaba en su mente. «Ve a la enfermería, todos corren peligro allí abajo». Para llegar a la enfermería, Carlos necesitaba pasar por el área de recepción central, una gran sala circular que conectaba todas las secciones principales del complejo. Desde allí se abrían 4 caminos. Uno llevaba afuera, a la calle donde luchaban los caballeros. Otro subía a las gradas. Un tercero descendía bajo tierra hacia las instalaciones médicas, y el cuarto conectaba con el piso principal de la arena de combate. Carlos irrumpió desde un pasillo hacia el área de recepción y se detuvo en seco. «Oh no», susurró con el estómago revuelto. Había cuerpos esparcidos por todo el suelo, no solo de miembros del gremio oscuro y caballeros, sino también de civiles, hombres, mujeres, incluso algunos niños que habían quedado atrapados en la pelea. La sangre formaba charcos en el pulido suelo de piedra, volviéndolo peligrosamente resbaladizo. Carlos se tapó la boca con la mano, luchando contra las náuseas. Ya había visto la muerte antes, pero nunca a esta escala, nunca a tantos inocentes. El estruendo del combate lo trajo de vuelta a la realidad. Varios caballeros seguían enfrascados en luchas desesperadas contra miembros del gremio oscuro, esparcidos por toda la recepción. Mientras Carlos observaba, un caballero logró clavar su espada en el pecho de su oponente, solo para ser atacado inmediatamente por otros 2 enemigos por la espalda. Un miembro del gremio oscuro advirtió que Carlos estaba paralizado en la entrada. El hombre arrancó su espada del cuerpo de un caballero caído e inmediatamente cargó hacia él, con el arma goteando sangre. El entrenamiento de Carlos se apoderó de él. Lanzó su cadena con peso en un amplio arco, la cual se enrolló alrededor de las piernas del hombre a mitad de carrera y las ató. El impulso lo llevó hacia adelante, pero con las piernas atrapadas, se estrelló de cara contra el duro suelo de piedra con un crujido espantoso. Antes de que Carlos pudiera siquiera recuperar el aliento, un movimiento por el rabillo del ojo lo hizo mirar hacia arriba. Otro miembro del gremio oscuro saltaba desde arriba, tras haberse subido a uno de los escritorios de la recepción. Se abalanzó en un ataque vertical, con la espada apuntando directamente al cráneo de Carlos. Él levantó su cadena a la defensiva, sabiendo que no sería suficiente para bloquear el ataque por completo. Pero el golpe mortal nunca llegó. Un látigo negro apareció de la nada, enrollándose alrededor del torso del atacante en el aire. Con una fuerza tremenda, el látigo tiró del hombre hacia un lado en pleno salto y lo envió a volar por la habitación para estrellarse contra la pared con un impacto que le rompió los huesos. El hombre se desplomó en el suelo y no se movió más. Carlos se giró para ver quién lo había salvado. «¿Ney?», dijo con total incredulidad. Ney estaba a unos metros detrás de él, mientras su largo látigo negro se enrollaba de nuevo en su mano. Llevaba su ropa del torneo y parecía completamente tranquila a pesar del caos que los rodeaba. La mente de Carlos se aceleró con las posibilidades. ¿Lo había seguido hasta aquí? Desde la arena de combate. Eso solo podía significar una cosa. Ella sentía algo por él. Su cara se iluminó como un amanecer y sus ojos, literalmente, tomaron forma de corazón. Eso significa que nuestra cita sigue en... «Cálmate», lo interrumpió Ney con frialdad. Su expresión no mostraba más que asco. «Javier me pidió que te ayudara. Es la única razón por la que estoy aquí». El corazón de Carlos se hizo pedazos. «Ah, claro, por supuesto». «Concéntrate», espetó Ney.
Las puertas que daban a la calle se abrieron de golpe. 10 miembros del gremio oscuro entraron a la recepción en una formación compacta, con las armas desenvainadas y expresiones fríamente profesionales. «¿Qué está pasando?», preguntó Carlos frenéticamente mirando a su alrededor. «¿Dónde están todos los caballeros? ¿Por qué no están aquí?». La verdad era simple y terrible. Los caballeros habían estado ganando tiempo para que los civiles evacuaran. Sus nuevas órdenes eran escoltar a esos civiles hasta la academia, un viaje que tomaría al menos 15 minutos. Esperaban que las fuerzas del gremio oscuro los persiguieran e intentaran detener la evacuación. Pero inesperadamente, la mayoría de los agentes del gremio oscuro habían decidido quedarse en la arena en lugar de ir tras los civiles que huían. La prioridad de los caballeros era clara: proteger primero a los inocentes y luego regresar para encargarse de los enemigos restantes. Eso significaba que Ney y Carlos estaban solos hasta que pudieran llegar los refuerzos. «¡Prepárense!», gritó Ney, haciendo restallar su látigo en el aire. Los 10 miembros del gremio oscuro se dividieron en 2 grupos y atacaron desde diferentes ángulos. La cadena de Carlos se disparó e interceptó a 3 atacantes por la izquierda, mientras el látigo de Ney mantenía a raya a otros 4 por la derecha. Los 3 restantes intentaron flanquearlos. Afortunadamente, tanto Carlos como Ney se especializaban en armas con un alcance excepcional. La cadena con peso de Carlos podía golpear objetivos a casi 5 metros de distancia, mientras que el látigo de Ney se extendía aún más. Pudieron evitar que los miembros del gremio oscuro se acercaran a la lucha cuerpo a cuerpo, pero a duras penas. «No podremos detenerlos para siempre», gruñó Carlos, tirando de su cadena para evitar que la agarraran. «Son demasiados». «Lo sé», replicó Ney, mientras su látigo se enrollaba en el brazo de un atacante y lo desarmaba. «Pero no podemos dejar que pasen y lleguen a la enfermería». Los miembros del gremio oscuro avanzaban implacablemente, obligando a Carlos y Ney a retroceder. Paso a paso, retrocedieron por el suelo resbaladizo de sangre. Ninguno de los 2 se dio cuenta de que los estaban llevando deliberadamente en una dirección, hasta que sintieron las escaleras a sus espaldas. «¡Rayos!», dijo Carlos, echando un vistazo rápido por encima del hombro. «Vamos en la dirección equivocada. La enfermería está para allá», señaló al otro lado de la sala, hacia la escalera que descendía. «No podemos hacer nada», respondió Ney, respirando con dificultad. «Son demasiados. No podemos atacar bien sin exponernos». Los miembros del gremio oscuro sintieron la victoria cerca e intensificaron su asalto. Carlos y Ney se vieron obligados a subir las escaleras hacia atrás, paso a paso, perdiendo terreno. De repente, ambos escucharon nuevos pasos que venían de arriba, pasos rápidos y urgentes que bajaban la escalera a toda velocidad. «Oh, no», gimió Carlos. «No me digan que hay más detrás de nosotros». Una figura bajó corriendo las escaleras y pasó a su lado. Un joven con un distintivo cabello plateado y puntiagudo que vestía un elegante abrigo azul y blanco. Evaluó la situación al instante y sus ojos se abrieron de par en par al ver a los 10 miembros del gremio oscuro presionando el ataque. Sin dudarlo, el joven levantó ambas manos. La humedad del aire comenzó a condensarse a su alrededor, comprimiéndose en corrientes visibles de agua que se arremolinaban alrededor de sus brazos. «¡Tajo de agua!», gritó Máximo. 2 cuchillas de agua a presión salieron disparadas de sus palmas. Golpearon a 2 miembros del gremio oscuro en el pecho con una fuerza tremenda, enviándolos a volar por los aires para chocar contra sus compañeros. Otros 2 enemigos cayeron con la colisión. Carlos y Ney miraron boquiabiertos a su inesperado salvador. «¿Quién?», empezó Ney. «Las preguntas para después», interrumpió Máximo. «Ataquen ahora que están desorganizados». A Carlos no hubo que decírselo 2 veces. Lanzó su cadena con peso al miembro más cercano del gremio oscuro y golpeó al hombre en un lado de la cabeza con un golpe devastador. El látigo de Ney restalló en el aire, se enrolló en las piernas de otro enemigo y lo hizo caer. Cada vez que un miembro del gremio oscuro intentaba acortar la distancia con Carlos o Ney, Máximo lo interceptaba con precisa magia de agua, a veces con ráfagas ofensivas, a veces con muros defensivos de agua a presión que desviaban los ataques. El rumbo de la batalla cambió drásticamente. Lo que había sido una retirada defensiva desesperada se transformó en un contraataque agresivo. Trabajando juntos,
Los 3 luchadores se abrieron paso a través de las fuerzas del gremio oscuro con una eficiencia brutal. En 2 minutos, los 10 miembros del gremio oscuro yacían muertos o inconscientes en el suelo de la recepción. Carlos se apoyó en las rodillas, jadeando. Eso estuvo demasiado cerca. Nai ya había recuperado la compostura y examinaba a su misterioso aliado con evidente interés. Se fijó en la calidad de su ropa, sus rasgos refinados y su porte seguro. «Gracias por tu ayuda», dijo con la voz considerablemente más cálida que cuando hablaba con Carlos. «Luchas muy bien». Máximo apenas reaccionó al cumplido. Su expresión era intensa, preocupada. ¿Alguno de ustedes sabe cómo llegar a la enfermería? Necesito llegar allí de inmediato. Carlos iba al frente, bajando las escaleras con Nai y Máximo justo detrás. Sus pasos hacían eco en los pasillos de piedra vacíos debajo de la arena de combate de la Academia Abrión. Pasaron por varios cuartos, salas de entrenamiento, almacenes de armas, depósitos de suministros. Todos estaban completamente vacíos. Las puertas estaban abiertas de par en par y el equipo abandonado, pero lo más importante era que no había cuerpos. Carlos lo tomó como una buena señal. «Al menos no estamos encontrando cadáveres por todos lados», murmuró. «¿Cuánto falta?», preguntó Máximo con la voz tensa, conteniendo el pánico a duras penas. «Tenemos que apurarnos». Máximo era el más cercano en edad a Silvia de sus 4 hermanos, y desde niños, Mateo y los demás le habían metido una idea en la cabeza: protege a tu hermanita. Los dos jugaban juntos todo el tiempo, peleas de espadas con palos, trepar árboles, explorar la finca de la familia. Pero Máximo siempre había visto a Silvia como la débil en comparación con sus hermanos. Ella no podía usar magia como el resto de la familia, y cuando anunció que la habían aceptado en la Academia Abrión, una escuela de combate, Máximo se quedó de piedra. Desde ese día, se preocupaba constantemente de que le pasara algo. «Son esas puertas dobles de allá adelante», gritó Carlos, señalando un par de puertas grandes al final del pasillo. Ya podían oír sonidos que venían del otro lado, gritos, el choque de armas y algo más. Un quejido bajo y colectivo que le puso los pelos de punta a Carlos. «Eso no suena nada bien», dijo Nai mientras desenrollaba su látigo. Carlos no bajó la velocidad. Golpeó las puertas a toda máquina y entró de golpe en la enfermería. La escena que los recibió era una pesadilla hecha realidad. Silvia estaba en el centro de la sala con su escudo dañado en alto, bloqueando ataques de todos lados. Detrás de ella, Monk y Gabriel peleaban desesperadamente, apuntando a las piernas y articulaciones de los estudiantes que los atacaban. Marta disparaba flechas desde atrás, cada tiro apuntado con precisión para incapacitar en lugar de matar. Pero estaban completamente rodeados. Docenas de estudiantes los presionaban desde todas las direcciones, con movimientos torpes y extraños. Sus ojos eran esferas blancas y vacías que no mostraban reconocimiento ni humanidad. «¿Pero qué diablos?», susurró Carlos. El grupo de Silvia se mantenía firme, pero a duras penas. Incluso cuando Gabriel y Monk rompían los huesos de los estudiantes, rodillas que se partían con crujidos audibles, brazos que se doblaban en ángulos rarísimos, los infectados no se detenían. Caían al suelo y de inmediato empezaban a arrastrarse, impulsando sus cuerpos rotos con las extremidades que todavía les funcionaban. Lo que era realmente horrible era su determinación. Sin dolor, sin miedo, sin instinto de supervivencia, solo un hambre sin sentido e implacable por alcanzar a sus objetivos. «Creo que los miembros del gremio oscuro los están controlando de alguna manera», gritó Silvia con la respiración agitada. «Esos desgraciados no se han movido ni un centímetro en todo este tiempo. Solo están mirando y dando órdenes». «No hay forma de que lleguemos hasta allá ahora mismo», le gritó Gabriel, dándole un puñetazo en la mandíbula a otro estudiante con tanta fuerza que le torció la cabeza por completo. «Hay demasiados en el camino». Silvia sabía que Gabriel tenía razón. Para llegar a los miembros del gremio oscuro, tendrían que abrirse paso luchando contra al menos 60 estudiantes infectados. La única forma de hacerlo lo suficientemente rápido sería matándolos. Si seguían intentando solo incapacitarlos, al final se verían superados simplemente por su número. Silvia apretó la mandíbula, tomando una decisión que sabía que la atormentaría. No tenían otra opción. Era matar o morir.
Gabriel, Monk, Marta, pueden usar sus De repente, las puertas de la enfermería se abrieron de golpe con una fuerza tremenda. Carlos, Nay y Máximo estaban en la entrada. Inmediatamente, la mitad de los estudiantes infectados dejaron de prestarle atención al grupo de Silvia y se enfocaron en los recién llegados. Se movieron hacia adelante arrastrando los pies, con los brazos extendidos y la boca abierta. «¡Zombies!», gritó Carlos, con la voz quebrada por el pánico. «¡Son zombies de verdad!». La cadena de Carlos empezó a girar en su mano, acumulando impulso para un golpe devastador. Estaba a punto de lanzarla a la altura de la cabeza cuando la voz de Silvia interrumpió el caos. «No, Carlos, todavía están vivos. Siguen siendo nuestros compañeros». El ataque de Carlos se detuvo a medio camino. En el último segundo, desvió la pesada cadena hacia abajo, apuntando a las piernas de los estudiantes que se acercaban. El arma barrió el suelo como una guadaña y derribó a 6 de un solo golpe. Los caídos crearon un obstáculo que los de atrás no podían superar. Cuando otros infectados intentaron pasar por encima de sus compañeros, también tropezaron y cayeron. En segundos, Carlos había creado una pila de cuerpos que servía de barrera temporal. «Nay, haz lo mismo», gritó Carlos. Nay entendió de inmediato. Su látigo restalló en el aire, enrollándose en los tobillos de los estudiantes y haciéndolos caer. Se movía con precisión quirúrgica, apuntando a los de adelante de cada grupo para causar amontonamientos que bloquearan a los que venían detrás. Entre la cadena de Carlos y el látigo de Nay, rápidamente crearon un muro de cuerpos caídos entre ellos y la horda que se acercaba. Los infectados luchaban por pasar sobre sus propios compañeros, dándoles un tiempo valiosísimo. Pero el grupo de Silvia seguía atrapado al otro lado de la sala, rodeado y quedándose sin energía. La mente táctica de Nay ya estaba trabajando en el problema. «Máximo», lo llamó, «¿puedes crear una barrera de agua?». «Sí, pero me queda poco. No podré mantenerla por mucho tiempo». «No importa», dijo Nay rápidamente. «Solo necesitamos que dure 30 segundos. ¿Puedes hacerlo?». «Dime qué necesitas». Nay les explicó rápidamente su plan a Carlos y a Máximo. Ambos asintieron y se prepararon para ejecutarlo. Carlos y Nay intensificaron sus esfuerzos, creando a propósito un pasillo a través de la masa de estudiantes. Cada vez que uno en ese camino intentaba levantarse, Carlos o Nay lo derribaban de nuevo, manteniendo el paso despejado. Mientras tanto, Máximo se colocó detrás de ellos, reuniendo la humedad del aire y de la sangre que se acumulaba en el suelo. El agua se arremolinaba alrededor de sus manos, volviéndose más densa y comprimida con cada segundo que pasaba. «Está listo», anunció Máximo, con gotas de sudor en la frente por la concentración que requería. «Ahora», ordenó Nay. Carlos y Nay atacaron al mismo tiempo. Sus armas barrieron una fila entera de estudiantes a ambos lados del pasillo, que cayeron a los lados y abrieron un camino despejado desde la entrada hasta donde Silvia y su grupo estaban atrapados. «Silbalase», conjuró Máximo, lanzando las manos hacia adelante. Un muro de agua brotó a ambos lados del pasillo, formando barreras transparentes que brillaban en la luz tenue. Máximo endureció el líquido hasta darle una consistencia parecida al hielo grueso. No era hielo sólido. Máximo todavía no era tan hábil para eso, pero era lo suficientemente denso como para impedir que los infectados entraran en el pasillo. Algunos se lanzaron contra los muros de agua y sus manos presionaron la barrera, pero no podían atravesarla. Otros fueron empujados hacia atrás por la presión. «Vengan, ahora», le gritó Carlos al grupo de Silvia. Silvia vio la oportunidad de inmediato. «Todos, síganme, muévanse». Se lanzó primero al pasillo, con su espada y escudo listos por si algún infectado lograba pasar. Monk, Gabriel y Marta la siguieron de cerca, corriendo a toda velocidad por el estrecho camino entre los muros de agua. Los infectados a ambos lados presionaban contra las barreras. Sus rostros se deformaban mientras empujaban, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Sus manos dejaban huellas de sangre en los muros de agua. «¡Adelante, hay un callejón sin salida!», gritó Marta nerviosamente mientras corrían. El pasillo terminaba en la pila de estudiantes caídos que Carlos y Nay habían creado antes. No había forma de pasar.
Confía en ellos, respondió Silvia sin bajar la velocidad. Tienen un plan. Los muros de agua de Máximo ya comenzaban a debilitarse. Las barreras se estaban adelgazando, volviéndose más transparentes y perdiendo su densidad. ¡Rápido!, jadeó Máximo. No puedo aguantar mucho más. Cuando el grupo de Silvia estaba a solo unos 3 metros del final del pasillo, Silvia y Marta sintieron de repente que algo se enrollaba en sus cuerpos. El látigo de Nay alrededor de Silvia, la cadena de Carlos alrededor de Marta. ¿Qué?, empezó a decir Silvia. Luego ambas fueron levantadas del suelo e impulsadas por el aire, volando sobre la pila de estudiantes caídos hasta aterrizar a salvo junto a Carlos y Nay al otro lado. «Eso fue una locura», dijo Marta sin aliento, con el corazón a 1000. Carlos y Nay repitieron la maniobra de inmediato con Gabriel y Monk. La cadena de Carlos se enrolló en el torso de Gabriel, mientras que el látigo de Nay atrapó a Monk. Ambos fueron levantados e impulsados por encima del obstáculo, aterrizando junto a los demás. Finalmente, todos estaban del mismo lado, justo al lado de las puertas de salida. Máximo soltó sus muros de agua. Las barreras se derrumbaron al instante, salpicando el suelo. Se dobló por la mitad, respirando con dificultad, completamente agotado. «Buen trabajo, hermano», dijo Silvia poniendo una mano en el hombro de Máximo. Por primera vez desde que entraron en la enfermería, miraron hacia los miembros del gremio oscuro. Seguían de pie en las mismas posiciones, pero sus rostros habían pasado de una fría indiferencia a una furia ardiente. Uno de ellos dio un paso al frente, señalando directamente al grupo de Silvia. «¡Atrápenlos!», gritó, con la voz temblando de ira. «¡Mátenlos a todos! ¡Ahora!». El efecto fue inmediato y aterrador. Todos los estudiantes infectados en la sala se giraron simultáneamente hacia la salida. Cargaron hacia adelante como una sola masa, ya no arrastrando los pies, sino corriendo a toda velocidad, sin importarles en absoluto los caídos en el suelo. Algunos infectados pisotearon a sus propios compañeros, aplastando extremidades rotas y cráneos fracturados en su carrera desesperada por obedecer la orden de sus amos. El sonido era repugnante, huesos rompiéndose, cuerpos siendo pisoteados. «¡Corran!», ordenó Silvia. Los 7 salieron disparados por las puertas hacia el pasillo, con el sonido de docenas de pies pisando fuerte tras ellos, resonando en las paredes de piedra. «¡Sigan moviéndose!», gritó Gabriel. «No se detengan por nada». Detrás de ellos, la horda se derramó por la puerta como agua de una presa rota, y su gemido colectivo llenó los pasajes del subsuelo. La carrera había comenzado. Y si bajaban la velocidad, aunque fuera por un momento, serían despedazados. El sonido de los pasos retumbaba en los corredores subterráneos como un trueno. No era el de unas pocas personas corriendo, sino el de docenas, tal vez cientos. El lamento colectivo de los estudiantes infectados rebotaba en las paredes de piedra, creando un coro espeluznante que parecía venir de todas direcciones a la vez. El grupo de Silvia subió corriendo por las escaleras sin atreverse a mirar atrás. Sus corazones martillaban contra sus costillas y apenas podían respirar entre jadeos entrecortados. El rostro de Gabriel todavía estaba hinchado y amoratado por su pelea con Héctor. La herida en el pecho de Monk sangraba a través de las vendas, dejando un rastro de gotas rojas en los escalones. Pero ninguno podía permitirse parar. Ninguno de ellos, si se detenían, morían. «No mires atrás, no mires atrás», murmuraba Carlos para sí mismo como un mantra mientras corría. Pero la tentación fue demasiado fuerte. La cabeza de Carlos se giró en contra de su buen juicio y se arrepintió al instante. Toda la escalera detrás de ellos estaba repleta de estudiantes infectados. Una masa retorcida de cuerpos que subía con movimientos bruscos y descoordinados. Brazos extendidos, bocas abiertas, ojos que miraban con un hambre vacía y sin sentido. Tenía que haber al menos 100 de ellos. «¿Por qué volteé a ver?», gritó Carlos con la voz quebrada por el terror. «Solo sigue corriendo», ordenó Silvia desde el frente del grupo. La estrecha escalera en realidad jugaba a su favor. Los estudiantes infectados,
Carlos había empezado a llamarlos niños zombies en su cabeza. Luchaban por controlar sus cuerpos en los escalones irregulares. Chocaban entre sí, tropezaban con sus propios pies y caían, causando amontonamientos que ralentizaban temporalmente a los que venían detrás. Pero nunca se detenían. Incluso cuando caían, inmediatamente comenzaban a subir de nuevo, impulsados por cualquier magia oscura que los controlara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el grupo irrumpió por la puerta en la parte superior de las escaleras y entró en el área de recepción. «Esperen», jadeó Máximo, encorvado, tratando de recuperar el aliento. «Necesito solo un segundo». «No tenemos ni un segundo», le urgió Marta, agarrándolo del brazo para que siguiera moviéndose. Entonces Máximo levantó la vista y su rostro palideció. «Oigan, tengo más malas noticias». Una fila de miembros del gremio oscuro bloqueaba la salida que daba a las calles de la ciudad. Todos estaban armados, observando al grupo de Silvia con un interés frío y profesional. «Tienen que estar bromeando», murmuró Gabriel, mientras su mano apretaba la empuñadura de su espada. El plan original del grupo había sido escapar a la ciudad y dirigirse a la Academia Abrión, donde estarían los caballeros y los refuerzos. Pero si se detenían a luchar contra los miembros del gremio oscuro que bloqueaban la salida, los 100 estudiantes infectados que subían por las escaleras los alcanzarían y los rodearían. Quedarían atrapados entre dos fuerzas sin tener a dónde ir. «¿Qué hacemos?», preguntó Nay, con la voz tensa por un pánico controlado. Los ojos de Silvia recorrieron el área de recepción, analizando sus opciones en segundos. Solo había 4 salidas: de vuelta por las escaleras de donde venía la horda de infectados, afuera donde esperaba el gremio oscuro, hacia los asientos de los espectadores o... ¡Ahí! Silvia señaló la entrada que conducía a la arena de combate principal. «No tenemos opción. Tenemos que ir al suelo de la arena. Con suerte, los demás ya se habrán encargado de los miembros del gremio oscuro de allí y podrán ayudarnos». «Ese es un plan terrible», dijo Carlos. «¿Tienes uno mejor?», replicó Silvia. «No». «Entonces muévanse». Nadie discutió más. El grupo cambió de dirección y corrió hacia la entrada de la arena, con sus pasos resonando en el suelo de la recepción manchado de sangre. Detrás de ellos, los lamentos se intensificaron cuando los primeros estudiantes infectados llegaron a la cima de las escaleras. En el techo de un edificio alto, justo afuera de las puertas principales de la Academia Abrión, Karim permanecía inmóvil, mientras sus ojos de dragón examinaban la situación de abajo. Los caballeros todavía estaban ocupados escoltando a los últimos ciudadanos a través de la entrada de la academia. Pero algo andaba mal. Karim había esperado que una vez completada la evacuación, los caballeros dieran media vuelta inmediatamente y regresaran a la arena para rescatar a los estudiantes que aún estaban atrapados allí. Pero nadie salía. Las puertas permanecieron cerradas detrás del último civil. Los caballeros tomaron posiciones defensivas a lo largo de los muros. Nadie se preparaba para montar una operación de rescate. «¿Qué están haciendo?», murmuró Karim, apretando las manos en puños. «¿Por qué no están ayudando?». Algo estaba muy mal aquí. La academia tenía docenas de maestros caballeros, cientos de soldados regulares, encantamientos defensivos y armas de asedio. Podrían aplastar fácilmente a las fuerzas del gremio oscuro en la arena si comprometieran tan solo una fracción de su fuerza. Entonces, ¿por qué se quedaban quietos? Karim saltó del edificio y aterrizó silenciosamente en un callejón. Se movió entre las sombras hacia la entrada de la academia, usando sus técnicas de la faja negra para hacerse casi invisible. Los guardias de la puerta realizaban estrictos controles de identidad, paranoicos después de descubrir que muchos estudiantes e incluso algunos caballeros habían sido infiltrados del gremio oscuro todo el tiempo. Pero Karim era un estudiante, y lo que es más importante, era lo suficientemente hábil como para pasar desapercibido entre guardias distraídos. En cuestión de segundos, ya había pasado el punto de control y estaba dentro de los terrenos de la academia. Algo le inquietaba. Una sospecha que se hacía más y más fuerte con cada momento que pasaba. ¿Por qué trajeron a todos los civiles aquí? ¿Por qué concentrar a miles de personas en un solo lugar si la amenaza real estaba en la arena? A menos que los civiles nunca fueran la verdadera preocupación. Están protegiendo algo más.
algo aquí en la academia. Karim se movió por los pasillos de la academia como un fantasma, dirigiéndose hacia el piso más alto del edificio principal, donde los ancianos de la academia tenían sus cámaras privadas y celebraban sus reuniones más importantes. Subió escaleras, pasó por pasillos vacíos y evitó a los pocos guardias que patrullaban, quienes estaban demasiado concentrados en vigilar los terrenos como para notar una sombra que pasaba junto a ellos. Finalmente, llegó al último piso. Ante él se alzaba un enorme conjunto de puertas dobles de madera oscura reforzadas con bandas de acero. La entrada a la gran cámara. Karim activó sus ojos de dragón y miró a través de las macizas puertas. Pudo ver 6 figuras sentadas en sillas de respaldo alto dispuestas en semicírculo. 4 figuras más estaban de pie detrás de ellos. Maestros caballeros, probablemente, actuando como guardaespaldas. Las 6 figuras sentadas eran los ancianos de la academia. Las personas que tomaban todas las decisiones importantes, que controlaban las políticas de la academia y que comandaban a los caballeros. Karim pegó la oreja a la puerta. Su agudizado oído podía captar incluso conversaciones susurradas a través de paredes sólidas, y las voces del interior eran todo menos silenciosas. «Necesitamos volver y rescatar a los estudiantes», gritó la voz de Wilfredo, llena de ira y desesperación. Un fuerte golpe resonó cuando, al parecer, golpeó la mesa con el puño. «¿Y si usted va, maestro Wilfredo?», respondió fríamente una voz anciana. «¿Quién se quedará aquí para proteger la academia?». «Puedo ir yo solo», argumentó Wilfredo. «Delbert, Bernardo y Rosa pueden quedarse aquí para protegerlos si tienen tanto miedo. Tomaré un escuadrón de 20 caballeros y...». «Insensato», interrumpió otro anciano con un tono cargado de superioridad. «No estoy hablando de protegernos a nosotros. Sabes muy bien lo que hay debajo de esta academia. El ataque a la arena es muy probablemente un señuelo, una distracción. En el momento en que enviemos tropas, el gremio oscuro cambiará su objetivo a este mismo lugar». «¿Así que sacrificarán a los estudiantes?». La voz de Wilfredo temblaba ahora, atrapada entre la rabia y la incredulidad. Sus propios estudiantes, los niños confiados a su cuidado, ¿simplemente los dejarían morir? «A veces», dijo un tercer anciano con total naturalidad, «uno debe sacrificar las vidas de unos pocos para salvar a muchos. Es un cálculo desafortunado, pero necesario. Los estudiantes en la arena son quizás 200. El secreto debajo de esta academia afecta a todo el reino. La elección es clara». «Esa elección es monstruosa», rugió Wilfredo. «La elección es práctica», replicó el primer anciano, «y ya ha sido tomada. No se enviarán caballeros a la arena. Mantendremos posiciones defensivas completas aquí. Es mi última palabra». La sangre le hirvió a Karim. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas le sacaron sangre de las palmas. Una neblina roja tiñó los bordes de su visión. Lo sabían. Los ancianos sabían que los estudiantes estaban muriendo en la arena, sabían que los jóvenes luchaban por sus vidas y sabían que el gremio oscuro estaba masacrando a adolescentes que habían confiado en que la academia los protegería. Y no estaban haciendo nada. ¿Sacrificar a unos pocos para salvar a muchos? ¿Esa es su excusa? ¿Así justifican dejar que Gabriel, Silvia y todos los demás mueran? Karim había escuchado suficiente. Si se quedaba un momento más, derribaría esas puertas a patadas y mataría a cada anciano en esa habitación. Y aunque se lo merecían, eso solo empeoraría las cosas. Se obligó a darse la vuelta, a caminar de regreso por el pasillo y a controlar la furia que amenazaba con consumirlo. «Solo hay una persona en la que puedo confiar», gruñó Karim con amargura. «Como siempre, solo yo». Regresó a través de la academia hasta su habitación en las residencias. Una vez dentro, Karim cerró la puerta con llave e inmediatamente fue a su cama, sacando la lanza de nivel avanzado de su escondite. Luego se paró frente al espejo de la habitación. Habilidad, transformación. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus rasgos se volvieron más maduros y atractivos. Su cabello cambió de color y su físico se volvió más alto y musculoso. En segundos, Karim se había transformado en Mirak, el misterioso aventurero que había salvado a los niños de un edificio en llamas y le había advertido a Silvia sobre el poder de Javier. Habilidad, vacío infinito.
Karim abrió el espacio de almacenamiento dimensional y comenzó a equiparse para la batalla. Primero, los nuevos guanteletes del Salón de Artes Marciales, plateados con adornos negros y aletas estriadas, claramente hechos con los restos de algún tipo de monstruo marino. Le calzaban a la perfección, muy superiores a su antiguo equipo. Luego, el peto avanzado de armadillo que había comprado como Mirak. La armadura se asentó sobre sus hombros con un peso cómodo, ofreciendo protección sin restringir el movimiento. Finalmente, la lanza de nivel avanzado que le había quitado a Verdugo. El arma se sentía perfecta en sus manos, equilibrada, letal y sedienta de sangre. Pero antes de que Karim abandonara la academia, se le ocurrió otra idea. Los ancianos habían dicho que no se enviaría ninguna fuerza organizada para ayudar a los estudiantes, pero no habían dicho nada sobre caballeros individuales actuando por su cuenta. Karim pasó los siguientes 20 minutos moviéndose por la academia, visitando tantas residencias de caballeros como pudo encontrar. A cada uno le dijo la misma mentira. Los ancianos han autorizado una operación de rescate. Nos reuniremos en las puertas de la arena en 10 minutos. Corran la voz. Algunos caballeros parecían escépticos. Otros estaban demasiado ansiosos por ayudar como para cuestionar las órdenes. Pero Karim plantó las semillas, sabiendo que incluso si solo aparecían unos pocos caballeros, marcaría la diferencia. Finalmente, Karim subió al techo del edificio de sus residencias. Desde este punto de vista, podía ver a través de la ciudad hasta la arena en la distancia. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Densas nubes negras se habían acumulado directamente sobre la arena. Nubes que parecían completamente antinaturales, casi sólidas, arremolinándose en patrones que desafiaban el clima normal. Los rayos caían continuamente desde esas nubes, uno tras otro, golpeando la estructura de la arena con una precisión antinatural. Esto no era una tormenta, era otra cosa, algo poderoso. La presencia que Karim había sentido acercarse antes finalmente había llegado. «Perdí demasiado tiempo aquí», se maldijo. «Los demás están en peligro. Carlos fue a la enfermería solo. El grupo de Silvia está atrapado. Y ahora esto». Karim convocó a Noche. La loba se materializó a su lado, con sus ojos brillantes reflejando los relámpagos antinaturales en la distancia. «A la arena», ordenó Karim subiéndose a su espalda. «Tan rápido como puedas, Noche. No te detengas por nada». Noche aulló y se lanzó desde la azotea, su forma de sombra desdibujándose mientras corría sobre los edificios hacia la arena. «Solo aguanten un poco más. Ya voy en camino. No dejaré que mueran».